No, no. Ya volví. Acá estoy de vuelta. ¿Me siguen? ¿Estamos de vuelta todos? Sí. 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 Bueno, entonces decíamos que todas estas que estamos viendo hasta ahora, para no perdernos en la nube, son todas técnicas de interacción primaria, ¿sí? Primaria, recuerden. ¿Sí? Nos queda ver, bueno, esta de las inmunohistoquímicas y las inmunocitoquímicas. No, bueno, se usan en cosas muy específicas, ¿sí? No es algo que vayan a usar muy comúnmente. Después la otra técnica que nos quedaba, ¿se acuerdan que ya vimos radio, vimos enzima y ahora tenemos que ver fluorescencia? ¿Sí? ¿Saben qué es la fluorescencia? No, no sé la definición, pero sé que se usan como... Ay, no me... Bueno, hoy estoy trabada. Como cosas que dan después color y ahí ves la Claro, radiación. pero la fluorescencia en sí mismo, eso que vos decís es verdad, esos son los fluorocromos los que dan color. Pero ¿y la fluorescencia qué es? ¿Cómo qué? ¿Cómo se ve? ¿Alguien se pone algo fluorescente? ¿Cómo lo vemos? Llamativo. Que emite luz. ¿Eh? Llamativo. Que emite luz, no sé. Claro, como encendido, ¿no? ¿Viste? Te dicen, ¿qué te pasó? Viste que a veces uno dice, me encandilás con esa remera amarilla fosforescente. ¿No? Bueno, la fosforescencia y la fluorescencia no son lo mismo, pero se parecen bastante. Pero bueno, la fluorescencia es una propiedad que tienen algunas moléculas que cuando uno la irradia con alguna energía electromagnética, como puede ser la luz, por ejemplo, esas moléculas se excitan, absorben toda esa luz, y cuando vuelven otra vez a su estado natural, emiten toda esa luz, emiten en una longitud de onda característica, ¿sí? ¿Digo longitud de onda y me entienden? ¿O digo longitud de onda y es como que, ¿de qué está hablando? Sí. ¿Vamos bien Sí. con longitud de onda o no? Ay. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que era Sí, pasan. De los que te dan así. el espectro visible, la luz blanca que se separa en diferentes colores? Bueno, entonces, lo que ocurre es, la fluorescencia es una propiedad que tienen algunas moléculas, no todas, que lo que hacen es que cuando yo la irradio, con alguna radiación electromagnética, como puede ser luz, por ejemplo, los átomos de esa molécula se absorben esa luz, se excitan, pasan a un nivel de energía superior, y cuando vuelven otra vez a su nivel de energía, emiten toda esa energía que tenían, que les sobra, la emiten en forma de una luz, ¿sí? O de alguna longitud de onda que permita cuantificarla. Entonces, nosotros justamente lo que vamos a hacer es utilizar esas moléculas, algunas moléculas que se llaman fluorocromos, porque justamente lo que producen es una luz fluorescente de un color, ¿sí? Es como si fuera un colorante, pero fluorescente.
Y cada fluorocromo, hay muchos tipos de fluorocromo, y cada fluorocromo tiene un espectro, por eso les preguntaba, si digo espectro entienden, ¿no? Un conjunto de longitudes de onda específico, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un fluorocromo que emite color verde y otro que emite color rojo. Y entonces lo bueno de Es esto, uno característico, ¿no, profe? claro, eso es característico de esa molécula, de ese fluorocromo. El fluorocromo emite luz verde porque cuando se excita genera una radiación a cierta longitud de onda, que da color verde. Y el otro la emite a la longitud de onda que da color rojo. ¿Sí? Así, digamos, a lo criollo, ¿no? Dicho. ¿Qué pasa? Lo bueno es que yo puedo, por ejemplo, utilizar dos fluorocromos para diferentes cosas. Puedo, por ejemplo, esta célula que ustedes ven acá de inmunohistoquímica, yo podría hacerla con fluorescencia y ponerle un anticuerpo que esté marcado con un fluorocromo rojo, que sea específico para detectar las proteínas esas que están ahí. Y otro anticuerpo con fluorocromo verde que me detecte, por ejemplo, algún lipopolisacárido que yo quiera encontrar. Si meto los dos anticuerpos, cuando mire al microscopio voy a ver que en una zona está roja y en otra zona está verde. Y entonces yo puedo identificar a dónde está la proteína y a dónde está el lipopolisacárido. ¿Se entiende? Por las zonas donde está el color. ¿Se entiende lo que digo o no me entendieron? Sí, Más o menos. ahí. ¿Sí o no? Sí. Murieron todos. No lo escucho, no escucho. Sí, bueno. Como te tomo. Bueno, vamos a hacer una cosa, el que no entendió, abre el micrófono y me dice un no, así, que me vuela la peluca, así, Claro. diciendo ¿sí? Que Que no, digan algo. claro, Sí, sí, dígalo. se El que entendió. no entiende, dígalo, Que hable. por favor, sin vergüenza, que estamos para aprender acá, Profe, igual esas técnicas después las vamos a ver otra vez. nos Las va a vamos volver a explicar bien. cada una, pero quiero que les quede en la cabeza todo el concepto para que cuando yo después hable de la fluorescencia, le diga los fluorocromos, ustedes puedan decir, ah, sí, sí, lo recuerdo, lo vi. Esto es como un pantallazo de todas las técnicas. La inmunofluorescencia, yo acá tenía una diapo que muestra más o menos lo que es un paso a paso de una inmunofluorescencia. Se hace la fijación del antígeno, ¿sí? Puede ser un tejido, también como muestra acá, en un portaobjetos, fíjense. Siempre hay esto de los lavados, después vamos a ver que es muy importante el lavado, después vamos a hinchar mucho los quinotos con el lavado, por ahora es parte de la técnica. Se le agrega un anticuerpo, por ejemplo, el anticuerpo el que estoy buscando en el paciente, la muestra del paciente, que quiero ver si tiene o no anticuerpos, ¿sí? Y le agrego después un segundo anticuerpo, conocido, uno que yo compré, yo les digo que lo compré en el kiosquito, ¿sí? Fui al kiosquito, le pedí un anticuerpo, y lo conjugamos con un fluorocromo. ¿Y ese ya te viene con el... ¿O qué? ¿De dónde lo saco? Y en el kiosquito. No, uno ahora no, ahora pídanlo y se lo trae por Globo y todo eso. Por Rappi. Claro. Rappi. No, uno lo puede hacer en el laboratorio, pero no es lo que, o sea, hay que saber hacerlo. Se puede hacer en el laboratorio. Claro. Y si no, se compran anticuerpos Ah. específicos contra, se tiene que saber cuál es la especificidad que uno quiere y qué fluorocromo quiere que tenga, ¿sí? Entonces, fíjese que lo que hace acá es poner un antígeno que lo fija para que no se vaya con los lavados, le agrega el suero del paciente, que si tiene anticuerpo, bueno, se pegará, y luego le agrega un segundo anticuerpo,
Ese segundo anticuerpo es el conjugado, es decir, es el anticuerpo que está unido al fluorocromo y que va a ser específico contra el anticuerpo del paciente, o sea, va a detectar inmunoglobulinas humanas. Si existe en el suero del paciente anticuerpos, ese conjugado se le va a unir y va a quedar pegadito como en el siguiente dibujo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner dentro del microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia tiene una luz, ¿sí?, ultravioleta, que irradia la muestra, y entonces yo voy a ver por el microscopio la luz o sea, voy a ver en mi muestra una fluorescencia del color que corresponda, verde, roja, azul, ¿sí? Obviamente para esto hay que tener primero un equipo de fluorescencia, un microscopio de fluorescencia, que no es nada barato ni es nada sencillo, y también hay que saber utilizarlo, ¿sí? O sea, no es algo que sea de lo más común. ¿Vamos bien hasta las interacciones primarias? Sí. Bueno, Sí. las secundarias. En las interacciones secundarias, ¿sí?, una vez que acuérdense que ocurrieron la interacción primaria, es decir, una vez que el antígeno y el anticuerpo se unieron, ¿sí?, va a pasar una segunda etapa, que es esta etapa secundaria, donde va a producirse una precipitación o una aglutinación, según de qué tipo de antígeno se trate. Volvemos a lo soluble y al particulado. Para que ocurra o sea, si el antígeno es un antígeno, como dijimos, soluble, ¿sí?, como por ejemplo como dijimos, una proteína, un polisacárido, ¿sí?, algo soluble, entonces la reacción, lo que se va a dar es una precipitación. Si se trata de antígenos particulados, es decir, con forma de partícula, como pueden ser células o bacterias, o granos de polen, por ejemplo, granos vegetales, entonces lo que se produce es una aglutinación. ¿Sí? Sí. Fíjense que acá lo que muestra es la reacción de precipitación en la diapo, ¿sí? Y lo que dice es que se da entre un anticuerpo y un antígeno soluble, se van a formar unos complejos, y entonces eso que estaba soluble ya deja de estar soluble, pasa a ser insoluble, y entonces se me va al fondo en forma de precipitado. Lo que está abajo con las flechitas amarillas es todo lo que va a influir en que ese precipitado se forme o no se forme. En principio, los inmunoreactantes, es decir, el antígeno y el anticuerpo, sean específicos y sean afines, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo principal, Sí. sean complementarios. También va a influir muchísimo todos los factores fisicoquímicos, es decir, el pH, la temperatura, la fuerza iónica, todo eso va a influir muchísimo en que se forme o no ese precipitado. O sea, fíjense que la interacción secundaria es muchísimo más sensible a todas las condiciones de ensayo que la primaria, ¿sí? Sí. Y esto es súper importante porque yo puedo decir que puedo dar un positivo o un negativo al paciente, y si yo no consideré bien todas las condiciones de pH, temperatura, de fuerza iónica, puedo estar dando un resultado erróneo, ¿sí? Puede ser que el precipitado no se me haya formado, no porque no haya en el suero de mi paciente el antígeno, sino porque las condiciones del ensayo no están bien y entonces nunca se llega a formar el precipitado. ¿Se entiende lo que digo? ¿La importancia de esto? Sí. Es súper importante. Cuando se hacen este tipo de ensayos, todos los ensayos inmunoserológicos, no se puede dejar pasar nada. Un pequeño detalle puede hacer que nosotros no lleguemos a ver la reacción. Y sin embargo se está ocurriendo, ¿sí? Porque son muy sensibles y trabajan con cantidades muy pequeñitas de reactivos.
Y lo otro, súper importante, sin lo cual tampoco se da, tiene que ver con la proporción relativa de anticuerpos y de antígenos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto, ¿sí? En principio, entonces, para que se produzca la precipitación, antígeno soluble, un anticuerpo y un antígeno soluble, tienen que ser complementarios, sí o sí, o sea, ser específicos y afines. Los factores ambientales, físico-químicos de la reacción súper controlados, y la proporción relativa de antígeno y anticuerpo. Es decir, no se va a formar si no hay una cantidad específica de anticuerpos y antígenos. Ahora vamos a ver. Ahí están los factores físico-químicos, ¿la ven en la diapo? Sí. Sí. Que es la temperatura, la fuerza iónica, el pH, la viscosidad, ¿sí? Toda esa fórmula, olvídensela, no vamos a meternos. Así como están los inmunoreactantes, fíjense, el anticuerpo dice que tiene que ser bivalente y que no puede haber fragmentos. ¿Se acuerdan el FAB o no se acuerdan? Que era cuando le sacaban el pedacito, el FC, el palito. El factor de reconocimiento, no, el otro. Claro, eran unos de neutralización, ¿sí? Que eran anticuerpos, claro, quedaba la parte del reconocimiento, pero la parte efectora no estaba. Eran como anticuerpos que estaban modificados, ¿sí? Rotos. Les faltaba la parte del FC. Bueno, si no no está completo el anticuerpo, no va a producirse esta reacción. O sea, tiene que estar completo, si no, no se produce, ¿sí? Y aparte tiene que ser bivalente. ¿Qué significa? Fíjense que no sé si llegan a ver ahí en el dibujito que uno de los anticuerpos, que en general casi todos los anticuerpos tocan con sus dos epitopes dos antígenos, ¿sí? Sí. Que agarran con los dos bracitos, digamos. Eso es bivalente, significa que tiene dos lugares para conectarse con los antígenos. ¿Me siguen? Sí. Vieron que el Sí. anticuerpo es así, como estoy mostrando con mi dedo. Bueno, bien, es bivalente, significa que se interacciona con este y también interacciona con este. Monovalente sería esto. Entonces es bivalente. Eso hace que pueda formarse como una red. ¿Ven que se forma como una red? ¿Ven? Sí. Este se junta con este le da la mano, como una ronda, ¿sí? ¿Lo llegan a ver? Que se arma como una Sí. ronda. Bueno. ¿Y el antígeno cómo tiene que ser? Y bueno, también tiene que ser bivalente. Tiene que tener al menos 2 copias del mismo epitope, ¿sí? Para que se pueda formar, lo que necesitamos es que se forme como una red, como para que se forme como un conglomerado que haga que se precipite. Si no se forma esa red, siguen solubles. Fíjense qué pasa acá. Quiero que le presten mucha atención. Esto es muy importante, porque esto es lo de la proporción relativa. ¿Siempre se va a formar el precipitado cuando hay antígeno y anticuerpo? No. Tiene que llegar a una concentración óptima, ¿sí? Fíjense que acá se ve. ¿Me siguen con la diapositiva? Sí. La primera Sí. línea de tubitos, ven que solamente hay anticuerpos, ¿no? Sí. Después abajo Sí. hay flechitas donde le va agregando antígeno. En el primero le agrega 1, en el segundo le agrega 3, en el otro 5, en el otro 7 y en el último 9. Y se ve cómo reaccionan. En el segundo conjunto de tubitos, la segunda línea de tubitos, se ve ya los anticuerpos reaccionando con el antígeno. Y en la última línea habla del precipitado. ¿Ven que dice sin precipitado, precipitado, precipitado máximo, otra vez precipitado poquito y sin precipitado? Fíjense, ¿dónde no se forma el precipitado? En el primero y en el último. En el último. ¿En el último y en cuál más? En el primero. O sea, ¿cuándo hay qué? Cuando hay Poco, mucho. mucho de alguna de las dos cosas, ¿no? En el primero hay mucho anticuerpo. Ah, Hay tanto anticuerpo que ¿qué precipitado se va a formar? ¿Se está formando alguna red acá en el tubo? No.
Esa red que veíamos en la anterior, ¿se acuerdan? Que se tenía que formar como una red, como una ronda, como un conglomerado. Fíjense que en ese primer tubito no se está formando, porque hay un pobre solo antígeno que le alcanza un solo anticuerpo. ¿Se entiende? Sí. Vamos al último, al que le agregamos 9. Acá hay mucho antígeno. Entonces, acuérdense que lo que habíamos dicho es que lo importante es que se dieran como la manito, o sea, que los anticuerpos se unieran a 2 antígenos y así como haciendo una ronda, ¿sí? Hay tanto antígeno que queda como un antígeno para cada anticuerpo. Entonces, no se empiezan a interaccionar entre ellos, no se forma esa red. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, para que se forme el precipitado, esta proporción relativa de antígeno-anticuerpo de la que hablábamos, en principio no tiene que haber ni exceso de anticuerpo ni exceso de antígeno. En cualquiera de esos dos extremos, el precipitado no se forma. O sea que yo lo que tengo... Tiene que haber, ¿Cómo? tiene que haber una cantidad, no sé. Óptima, sí. Sí, pero ¿cómo Si no- sabes cuál es la óptima? Bueno, Ah, me doy cuenta. ahí está el tema. En realidad, lo que uno va viendo es que va haciendo como, le va agregando, va haciendo la curvita, hasta ver cuál es la que da el precipitado, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que en la segunda, que le agregué 3 antígenos, empieza a haber un poquito de precipitado, pero donde hay más precipitados ahí en el centro, donde se produce la mayor cantidad, donde la cantidad de anticuerpo y antígeno no es igual. No significa que tenga la misma concentración de anticuerpo y antígeno. Significa que tienen que ser óptimas. ¿Sí? ¿Óptimas para qué? Para que se produzca el precipitado máximo. ¿Sí? A esto se le llama la curva de equivalencia. A ver si lo vemos, creo que acá está. ¿Ven? Acá está como en forma de curvita. ¿Sí? Esta es la curva de precipitación, ¿sí? Y hay una zona, que es la zona esta intermedia, la zona donde la concentración de antígeno y anticuerpo es la máxima y es la óptima, que se llama zona de equivalencia. Significa que en esta zona la cantidad de anticuerpo y antígeno es equivalente. Es decir, que es la justa para que se forme la mayor cantidad de precipitado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en una reacción de precipitación yo no puedo estar ni acá con baja concentración de antígeno, ni acá con alta concentración de antígeno. La concentración de antígeno tiene que ser óptima, tiene que caer dentro de la zona de equivalencia. ¿Sí? Si yo me paso de antígeno, el precipitado se me desarma. ¿Sí? Si me paso de anticuerpo, también. Nosotros vamos a ir aumentando en la reacción, uno tiene que ir aumentando la cantidad de anticuerpo que vaya poniendo hasta llegar a ver un precipitado. ¿Sí? Obviamente que hay cosas que se han hecho ya antes, digamos que se han desarrollado y hay técnicas, y entonces va a decir cuánto hay que poner de cada cosa, pero lo que pasa es que nosotros hay uno de los reactivos que no sabemos en qué proporción está, porque es el de la muestra de mi paciente, ¿está bien? ¿Cómo sé si tiene mucho o poco? ¿Sí? Entonces Claro. voy a tener que ir agregando de a poco, ¿sí? Hasta que vea que empieza a precipitar. ¿Sí? Estos precipitados, como dijimos, son muy, muy susceptibles a la temperatura, ¿sí? Sobre todo en la última parte cuando se forman los complejos. Y otra cosa que les quería decir, es que estos precipitados después se pueden poner, por ejemplo, una centrífuga,
¿sí? Y se puede separar el precipitado del resto del solvente. Y entonces lo podemos, por ejemplo, mirar al microscopio, si quisieran. Fíjense, acá hay otra forma de la misma curvita. ¿Sí? Salud. 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 Gracias. Esta es la misma curvita que vimos antes, solamente que acá está todo junto, digamos, es como un gráfico donde está todo. Se ve cómo están compuestos los complejos de antígeno y anticuerpo, muestra dónde está la zona de exceso de anticuerpo y dónde está la zona de exceso de antígeno, y cuál es la zona de equivalencia, que corresponde, fíjense, al punto máximo de la curva de la cantidad de precipitado, ¿sí? Cuando estamos antes, en la prozona de equivalencia, que tenemos exceso de anticuerpo, no se forma la cantidad de precipitado necesaria y después también baja, en el medio. Lo de la zona de equivalencia es súper importante en lo que es precipitación. Ese es un ensayo de precipitación, ¿lo ven? ¿Ven la plaquita? Creo que sería esa cosita blanca. Claro. Es una placa con agar, una plaquita redonda como una placa de Petri que tiene agar, es más chiquitita que una placa de Petri. Tiene agujeritos, se le hacen con un sacabocados, y acá se le ponen, por ejemplo, un antígeno en el medio y varios anticuerpos alrededor, diferentes, porque yo quiero ver con cuál reacciona, por ejemplo. Entonces fíjense que entre estos dos, por ejemplo, entre el antígeno y el anticuerpo, se le forma una liñita blanca. ¿Las ven las liñitas blancas? Sí. Ese es el precipitado. Lo que pasa que como está en un medio sólido, queda exactamente en un lugar. Y el espacio, o sea, va a estar más cerquita de uno, más cerquita de otro, teniendo en cuenta esta zona de equivalencia. Es decir, si está más cerquita, si este es el anticuerpo y está más cerquita del anticuerpo, es que la zona de equivalencia está dada más cerca del anticuerpo que del antígeno. Eso igual lo vamos a ir viendo después en las técnicas, pero quiero que vean cómo se ve un precipitado. Se ve como una liñita blanca, ¿sí? Esto sí ya lo han visto. Sí. Bien, ¿esto qué es? ¿Es Aglutinación. precipitado o no? Aglutinación. Aglutinación. Ven que se ve muy distinto, ¿no? Claramente Sí. diferente al precipitado. ¿Lo ven? Este es un precipitado. Tipo así se veía lo de grupo y factor. Claro. Bueno, Claro, sí. Esta que En la placa. están viendo es una de grupo y factor. La aglutinación se da entonces cuando el antígeno es una partícula, célula, bacteria, ¿sí? Y se visualiza así, porque se forman como unos grumos, ¿sí? En el caso en que esa partícula sea un glóbulo rojo, se llama, como el título de la diapositiva, hemoaglutinación. ¿Sí? Se llama hemoaglutinación. En el caso que sea glóbulo rojo. Si no, es aglutinación. Y vamos a ver después, nos vamos a meter, que hay diferentes técnicas. Hay aglutinaciones directas e indirectas, hay aglutinaciones, hay hemoaglutinaciones directas y hay hemoaglutinaciones indirectas. Ya nos vamos a meter más. Y también vamos a ver que también todas estas técnicas, cualquiera de las que vimos, aglutinación, precipitación, que son de interacción secundaria, o las de interacción primaria, la podemos ver en forma cualitativa, semicuanti o cuanti. Así que todo eso que vimos en la primera unidad, si son directas o indirectas, si son cuanti, semicuanti o cualitativas, todo eso lo vamos a poder aplicar en cualquiera de estas técnicas. ¿Está bien? Entonces, de interacción primaria tenemos los enzimos inmunoensayos, que son los ELISA, las inmunofluorescencias y los radioinmunoensayos. Esos son interacción primaria, ¿sí? Es cuando solamente hay complementariedad entre antígeno y anticuerpo, y no lo puedo ver si no le pongo algo que ver. De interacción secundaria, que son visibles, que afectan muchísimo todas las condiciones, ese tipo
ese tipo de interacciones, las técnicas que vamos a ver son estas dos últimas, precipitación y aglutinación, en las cuales las condiciones del ensayo son muy importantes e influyen un montón. Y la cantidad de anticuerpo y antígeno también, por el tema de llegar a una concentración óptima y llegar a la zona de equivalencia. ¿Está bien? Esto es en general. Otra cosa importante es que para cualquiera de estas técnicas vamos a tener que tener muy en cuenta los conceptos de sensibilidad y especificidad que vimos en la primera unidad, ¿sí? Cuando uno va a elegir una técnica de estas, va a tener que tener en cuenta si esa técnica es sensible, es específica, y para qué la va a usar. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Acá hay otra aglutinación también, una hemoaglutinación. Creo que no tenemos más, así que, bueno. Ahí estamos. Bueno, chiquis, yo los tengo que dejar, porque Profe, una vienen los pregunta. muchachos de bacterio. ¿Entendieron algo? ¿Quedaron quemadas todas las cabezas? ¿Qué pasó? Más o menos. Más o menos, Y sí, se entendió. ¿se Sí, entendió? se Bueno, entendió igual bastante. ahora las unidades vamos a ir metiendo en cada tema en particular. Creo que la que viene es la de ELISA, o no, la de Radioinmuno, me parece. Así que ya después nos vamos a ir metiendo en cada técnica en particular y vamos a ir entendiendo mejor, pero me interesa que se vayan con un pantallazo. ¿Pudieron entender algo de lo que hablamos? Sí. ¿Fue algo claro, al menos? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Bueno, Sí, profe. ¿sí? Bueno, cualquier duda, Creo que algo de esto habíamos visto en técnicas igual. Sí. ¿en qué Varios de estos vieron esto? conceptos. ¿En técnicas con Moni? Sí. Algo así muy sobre. Muy Por encima también. Bueno, entonces vino bien para recordar y también para iniciar, porque vamos a tener que meternos mucho en las técnicas y quiero que hay conceptos que quiero que queden bien claros, así que quiero que entiendan bien la diferencia entre interacción primaria e interacción secundaria, ¿sí? Las características, así que es muy importante. Bueno, nos vemos para la próxima, no se pierdan, trabajen, cuídense, quiéranse, no se peleen, bailen, Intentaremos. o hagan algo para despejar la mente. Chau, chicos, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.